Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Estamos iniciando el año 2022. Hemos pasado el 2021 y quiero darle una noticia que será de agrado para muchos de ustedes. En este mes de enero vamos a poner en circulación un nuevo libro que tendrá como título La Oratoria. Este libro digital tiene un contenido muy importante para ustedes y hoy les voy a hablar del primer capítulo. Este libro consta de 9 capítulos y yo les voy a hablar hoy sobre el primer capítulo. El capítulo tiene como título Juventud Trabajadora Revolucionaria. Juventud Trabajadora Revolucionaria. Yo le voy a explicar en este libro a ustedes varios discursos que yo dije en mi juventud. Por eso el título es de Juventud Trabajadora Revolucionaria. Primero, el libro tiene una presentación en la cual explica los motivos de este libro, explica la importancia de la oratoria como forma de expresarnos y la importancia de un libro sobre este tema de la oratoria. La presentación trata sobre los principales temas que contiene este libro sobre la oratoria. En este primer capítulo aparece un primer tema que se titula Un discurso en la era de Trujillo. Esto fue un discurso que yo dije en Santo Domingo, en la iglesia San Juan Bosco, en la cual era presidente de la Juventud Obrera Católica, la JOT. Fui el último presidente de la JOT en la época de Trujillo. Y el 1 de mayo, Día del Trabajo de 1958, cuando los trabajadores no estaban organizados durante la dictadura de Trujillo, celebramos una reunión alrededor de 200 jóvenes y yo dije el discurso central en mi calidad de presidente de la Juventud Obrera Católica. Después que terminé el discurso, que fue bien recibido por los 200 jóvenes que estábamos presentes, se me acercó una persona que me dijo que era periodista del periódico El Caribe y que quería informes y datos de ese discurso para publicarlo. Al otro día se apareció donde yo trabajaba en la Mercantil Antillana, en Santo Domingo, la policía. Me llevaron preso, me dieron golpes y me hicieron acusaciones de que no había mencionado el nombre de Trujillo. Me dijeron que de dónde había sacado las ideas para ese discurso y yo expliqué que recibíamos boletines de Cuba y de Costa Rica. Todavía el régimen de Castro no había subido, estaba en la dictadura de Batista, pero era en el área del Caribe los dos países donde mejor estaba organizada la Juventud Obrera Católica, que tenían sus periódicos, y yo me guié por las informaciones o datos, documentos de ellos, fundamentalmente. Ese discurso, primer discurso que dije públicamente, me costó mucho porque tuve que salir del país y viví durante más de 3 años exiliado en Nueva York, en Puerto Rico, en Costa Rica y después en Venezuela. Después de este discurso en la era de Trujillo, tratamos el tema de la oratoria, la importancia de la oratoria, la importancia del hombre comunicarse con otros seres. En la época de ahora, en aquella época no existían grabaciones profesionales para grupos, lo tenían los gobiernos, las emisoras, pero la gente no tenía cómo grabar y eran todas cosas escritas, no existían máquinas eléctricas, eran máquinas normales que se sacaban, habían que sacar originales, no se sacaban copias y era muy difícil. Entonces la oratoria para nosotros
para todos es muy importante el poder uno comunicarse. Después trata este tema sobre un discurso cuando me juramenté como presidente de la Juventud Obrera Católica Hispana en Nueva York, de la cual cuando salí exiliado me radiqué en Nueva York, visité Puerto Rico, visité Costa Rica, visité Cuba, pero en Nueva York formamos y fui cofundador de la Juventud Obrera Católica Hispana en Nueva York, y ahí está el discurso que pronuncié en la toma de posición como presidente de la JOC Hispana en Nueva York. Después regresé a nuestro país y formamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Yo fui a trabajar a Santiago de los Caballeros, mi ciudad orunda, de donde nací y donde vivo, y ahí inauguramos un local de la CAS en Santiago, de la cual yo era el secretario responsable para la región norte, y está el discurso que dije cuando inauguramos un local en la calle Eladio Victoria número 26 en Santiago. Entonces ese discurso que yo guardo, siempre he tenido la costumbre de tomar nota y de guardar las cosas que digo en público. Y después, cuando celebramos, nosotros en Santiago, el 5 de febrero de 1962, formamos el primer sindicato que se afilió a la CAS. Fue el Sindicato Autónomo de la Industria Farmacéutica, y tomamos esa fecha al principio como la fecha de la inauguración de la CAS. Y el 5 de febrero de 1963 realizamos un acto para conmemorar el primer año de la formación de ese sindicato. Eso lo hicimos en el Ateneo Amantes de la Luz en Santiago, cuando estaba en la 30 de marzo, cerca de la catedral. Y ahí está el discurso que dije al conmemorarse el primer aniversario de la formación del sindicato. Después, en abril de 1963, creamos la Federación Provincial de Sindicatos Cristianos de Santiago, y está mi discurso que dije cuando nosotros creamos esa federación en Santiago. Teníamos 40 sindicatos, éramos la fuerza principal en toda la región del Cibao. Después hay un discurso de un programa que grabé sobre el derrocamiento del profesor Juan Bosch en septiembre de 1963. Después, durante la intervención norteamericana de 1965, el presidente Camaño me nombró embajador plenipotenciario para que visitara Chile, Venezuela y México, que eran los países donde el movimiento constitucionalista tenía mayores personas que simpatizaban por esa actividad. Hay que recordar que en 1965 la mayoría de los países de América Latina eran gobernados por militares y habían dictaduras de derecha en casi la mayoría de los países. Chile, Venezuela y México mantuvieron una posición de simpatía hacia el movimiento constitucionalista. Yo fui a Venezuela, estuve en Chile. En Chile hicimos una manifestación en el Teatro Caupolicán, y ese discurso que yo dije en defensa de las libertades del pueblo dominicano contra la intervención norteamericana, entonces aparece en este libro sobre la oratoria, que fue el discurso patriótico dominicano en Chile de 1965. Después, también describo en otra ocasión cómo fue la intervención norteamericana. Después, en este libro, tratamos nuevamente sobre la oratoria, porque ese es el tema principal, de todo lo que es la historia de la oratoria, cuáles fueron los primeros grandes oradores que tiene la historia, cuáles son las características de los grandes oradores, para que nosotros veamos los maestros de la oratoria. En 1972, la CAS se dividió, se crearon dos
una organización central general de trabajadores, y la CAS y esa división, Orlando Martínez, que era el director de la revista Ahora, me hizo una entrevista, y esa conversación, que fue en forma de entrevista, entonces que apareció en la revista Ahora, entonces aparece en este libro el texto original de la entrevista. Después estuve en Argentina en una reunión de ministros de trabajo y hice un discurso sobre Perón, que tiene el nombre de Perón, Perón. Entonces está ese discurso que pronuncié sobre Perón, un gran gobernante que tuvo Argentina. En esa época Perón estaba exiliado cuando yo escribí ese artículo. Yo estuve varias veces en Argentina, pero este artículo se refiere a la primera visita que hice a Argentina. Después hice un trabajo, un discurso sobre el padre Fernando Arango, cubano. Fernando Arango fue un sacerdote jesuita que vivió en la República Dominicana y que fue el que reorganizó la Juventud Obrera Católica, la JOC. Cuando él murió hice un trabajo y después hice un discurso sobre el padre Arango. Durante 2 años fui a trabajar a Curazao para dirigir el Instituto de Formación del Caribe, Instituto Infoscar, Instituto de Formación del Caribe, un instituto de la Central Latinoamericana para el área del Caribe. Ahí se hacían cursos cuatrilingües, quiere decir que hacíamos cursos en español, en inglés, en francés y en holandés. Entonces, el discurso, cuando me instalé como director de ese instituto, aparece en este libro sobre la oratoria. Después, en ocasión del asesinato del periodista Orlando Martínez, director de la revista Ahora, y muy amigo personal, en la cual tuvimos una buena relación, hice un discurso en una emisora de radio que se llama Orlando Martínez en mi corazón. Después estuve como siendo secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Estuve en Ginebra, Suiza, en la Organización Internacional del Trabajo, como representante de los trabajadores en la conferencia de la OIT de 1979. Ahí aparece el discurso que dije en esa conferencia internacional en representación de los trabajadores dominicanos. Además, presenté 2 ponencias que aparecen también en el libro sobre oratoria. Después hice un discurso explicando, dando un testimonio como sindicalista y escritor. La OIT me dio un reconocimiento, la biblioteca, en esa época, porque dicen que en sus archivos de la biblioteca, el sindicalista que había escrito más libros a nivel mundial era yo. Entonces ellos me dieron un reconocimiento y yo también di un testimonio como escritor y como periodista y como sindicalista. Los sindicalistas casi en ninguna parte del mundo escriben porque son personas que están en una actividad diaria y permanente y están en la acción y tienen poco tiempo para poder dedicarse a escribir. Por eso la OIT me distinguió con un reconocimiento no solamente como sindicalista, sino como escritor. Después hice un discurso en el INFAS explicando la actividad de la CAS y del INFA en la formación de los trabajadores dominicanos. Después entré al Instituto Dominicano de Periodismo y a la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, y en una de sus actividades en los premios Cabonabo de Oro tuve el honor de hacer una semblanza del padre
Oscar Robles Toledano, que ganó el premio Caonabo de Oro, y ahí aparece la semblanza, el discurso que yo dije, presentando al ganador de ese año de los premios Caonabo de Oro. Después, en este primer capítulo también, se habla sobre la importancia de la oratoria y la política. Quiere decir, los abogados, los políticos, se interesan mucho por la oratoria porque ellos tienen que trabajar como los sindicalistas a través de lo que expresan verbalmente. Entonces, en este libro, en su primer capítulo, habla de la importancia de la oratoria en la política. Quiero decirle que este libro tiene alrededor de 200 videos, y los videos son importantes porque expresan lo que uno no puede decir por escrito, y especialmente cuando hablamos de oratoria. Entonces, todos estos videos tienen una importancia muy importante, tienen una importancia porque nos dan a explicar lo que es la oratoria, cuáles son las características, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cómo se prepara un discurso, cuáles son las partes de un discurso. Y todo esto está en este libro, en este capítulo que trata sobre la importancia de la oratoria y la política. Pero además quiero decirle que en este libro participan otras personas. Quiere decir, no es un libro en el cual el autor, que soy yo, solamente escribe, sino yo he invitado a varios amigos personales para que presenten un video, presenten un trabajo o aprovechar trabajos que ya han realizado sobre oratoria para que le dé una orientación a todas aquellas personas que están interesados en aprender oratoria, a practicar la oratoria. Entonces, Rafael Pérez Modesto es un comunicador, tiene un programa de televisión que se llama Momentos en la Historia y me hizo alrededor de 10 entrevistas. En este libro aparecen, no en el primer capítulo, en otro, aparecen las entrevistas que me hizo Rafael Pérez Modesto. Estuardo Arias es otro comunicador que tiene un programa de televisión en el canal 19 de Santo Domingo que se titula Aquí Santo Domingo. Me hizo alrededor de 20 entrevistas y aparecen esas entrevistas en este libro, no en el primer capítulo, pero sí en el libro. También va a participar y va a hacer una presentación sobre el tema de la oratoria Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien es el obispo emérito de Santiago de los Caballeros. También hará una presentación Mónica Gutiérrez, que es una presentadora de televisión, y ella nos va a hablar sobre la oratoria para la televisión. También va a participar la periodista Catiusca Brito, ella es periodista. Ella nos va a explicar sobre el periodismo y la importancia de la oratoria. También tenemos como invitado, como colaborador especial, al profesor Adriano de la Cruz, quien ha sido presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, ha sido director del Instituto de Periodismo Dominicano y es actualmente el director de la Escuela de Periodismo que tiene su nombre. También va a participar en este curso como un colaborador invitado especial Ramón Leonardo, que es un cantante muy conocido, especialmente del grupo Expresión Joven, de las personas que participaron en aquel evento que se llamó 7 días con el pueblo, y por sus canciones sobre el coronel Caamaño Deñó. Y también va a participar como colaborador Iván García Guerra, que muchos de ustedes conocen, es un actor de teatro y de cine dominicano, y él va a participar también. Estos 8 colaboradores van a explicarnos a nosotros temas de oratoria que nos van a servir. Son personas experimentados
en materia de oratoria y son nuestros invitados especiales como colaboradores. Por hoy les he hablado de el primer capítulo de este libro sobre la oratoria. Oportunamente les diremos cuándo se va a poner en circulación este libro, La Oratoria, que puede servir para estudiantes, para profesores, para políticos y todas aquellas personas interesadas en hablar. Hay muchas personas que me han solicitado en los cursos online que estamos dando que por qué no tratamos el curso de la oratoria. Entonces, este libro digital, La Oratoria, viene a llenar un espacio porque vamos a ver en videos muchas personas interesantes que han sido modelos de oratoria. Dentro del curso vamos a presentar videos de Evita y Domingo Perón, argentinos, que fueron en la década del 40 y a principios del 50, modelos de oradores para América Latina. Así pues, este curso, este libro sobre la oratoria, que saldrá en el mes de enero 2022, va a tener el precio de 1,000 pesos dominicanos o $20 para el exterior. Es un libro que va a servir a muchas personas interesadas en la oratoria, la forma de hablar. El título del libro es La Oratoria y tiene un subtítulo que se llama Discursos, Conferencias y Charlas, cómo hablar en público. Así es que todas aquellas personas que lo hacen o que quieren hacer, de manifestarse públicamente, de hablar, de utilizar los principios, las características de un buen discurso, de una buena oratoria, de una buena charla, de una buena conferencia, tienen la ocasión de comprar este libro que estará en enero 2022 de venta. Es un libro digital que se puede enviar por WhatsApp o se puede enviar por correo electrónico. No hay que ir a comprarlo a ningún sitio. Si no le llega a usted directamente, porque es un libro digital. Así pues, en otras ocasiones le vamos a hablar de otros capítulos. Hoy le hemos hablado de el primer capítulo del libro digital La Oratoria. Así es que esperamos que ustedes se interesen en este libro que va a ayudar a muchas personas. Próximamente les voy a hablar del segundo capítulo. Hoy le hemos hablado del primer capítulo. Así es que muchas gracias por su atención y espero que se interesen en este libro digital sobre la oratoria.